Yo creo que hay dos formas de hacer coercitiva la legislación laboral. A través de los procesos laborales, hoy ya tenemos un sistema procesal laboral mucho más ágil, mucho más rápido, menos formalista. Eso de alguna manera incentiva a que se cumpla y al que no cumple, bueno, en un proceso rápido se le ordenará que pague. Además, hoy se suma la inspección con multas realmente fuertes. O sea, probablemente una multa llegue a ser más grande que la deuda que se tiene con el trabajador. Y eso, en algunos casos, sí puede desincentivar a la formalización. Porque esta misma escala de multas podría aplicarse a una empresa grande como a una empresa mediana, y multas que podrían llegar a 730.000 soles, por ejemplo, que son sustancialmente importantes y que sin duda tendrían un impacto en alguna empresa que esté dudando ser formal y que esto efectivamente genere una traba más. Ahora, lo importante, más allá de la multa, porque un buen empleador no le va a temer a la multa si cumple. Ese no es el problema. El problema es si no tenemos criterios para aplicar la multa. Y por eso es que las multas deberían ir acompañadas de un marco donde la discrecionalidad del inspector no sea absoluta, sino que tenga criterios, ¿no? A ver, ese tema es muy importante porque, por ejemplo, una multa a una empresa grande y una multa a una asociación que tiene trabajadores, una asociación religiosa, qué sé yo, tiene trabajadores, o un centro de capacitación, centro de atención al minusválido que también tiene trabajadores, y que son pocos, no se le va a aplicar una multa de la misma naturaleza que una empresa grande. En eso sí tiene toda la razón. Hay falta de criterio para poder aplicar una multa que en realidad debe corregirse. Una consulta, digamos, ¿las multas van a ser aplicadas de una forma objetiva, con criterios claros, o es que justamente la discrecionalidad va a quedar siempre en manos del fiscalizador de trabajo y por lo tanto la SUNAFIL obviamente va a tener que tener mucho más, músculos para poder frenar algunos excesos que puedan haber? Ahí lo importante es lo que diga el reglamento, ¿no? Tenemos una ley pero no hay reglamento. El reglamento lo que debería es definir esos parámetros, esos criterios. Hoy, por ejemplo, el inspector tiene dos criterios, básicamente, el número de trabajadores afectados y el tipo de infracción, que las clasifica en leve, grave y muy grave. Pero estamos hablando de mucha generalidad. En el detalle pueden existir infracciones a las que correspondan sanciones realmente fuertes, y creemos que más allá de esos dos criterios deberían aplicarse, por ejemplo, otros criterios en función a la envergadura de la empresa. Es cierto, me parece un criterio objetivo, o eventualmente en función a los antecedentes de la empresa y eventualmente también al cumplimiento de la legislación laboral en otros periodos que permitan generar criterios, pero insisto, criterios que estén en el reglamento y que permitan además que si el inspector lo incumple, también se sancione. Porque, insisto, la discrecionalidad es importante porque es finalmente el músculo de la superintendencia, pero controlada en el marco de la legalidad y por tanto con mecanismos para que desde el administrado se pueda recurrir contra el funcionario público que no actúa dentro de ese marco. Así es, porque finalmente, digamos, para cerrar la idea, yo he tenido conocimiento de fiscalizadores que finalmente o van para un lado o para el otro. Lamentablemente, al tener esta discrecionalidad, pueden caer en corrupción finalmente. Claro. Y lamentablemente, bueno, va a existir ahora una SUNAFIL, pero ahora que no hay, es complicado, porque esa discrecionalidad da un paso o un poder a una persona también para que pueda hacer, acto de corrupción. Claro, eso tiene que corregirse, creo yo. Pero hay algo que ha tocado el doctor y que es importante. Ahora hay una nueva ley, proceso laboral, que esta ley nosotros no teníamos muchas esperanzas, pero está funcionando, realmente está funcionando. Hay jueces que se están dando íntegros para solucionar estos problemas. Al mes o 2 meses ya tenemos las diligencias y los jueces pueden resolver. En ese tiempo acabo de leer una noticia que en la nueva sala, primera instancia, segunda instancia, en 3 meses el doctor Toledo ha dictado resolución. Eso es muy importante. Entonces, creo que esto va a acompañar al Ministerio de Trabajo, a la fiscalización del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si se actúa y existe un resultado de inspección sobre desnaturalización, contrato de trabajo o tercerización, por ejemplo, entonces a lo mejor había que irse a la vía judicial. Ahora, si se va a la vía judicial, esas resoluciones no pueden ser ejecutables, pueden ejecutarse a nivel del Poder Judicial. Y si ese Poder Judicial ahora es más rápido,
¿no? Como que yo creo que está dándose esa figura. Entonces va a ser ahí sí vamos a ver, va a haber la fuerza coercitiva para que la empresa no necesita, porque ya no se trata de una multa, ya se trata de repente, si se trata de remuneraciones, de un embargo de las cuentas bancarias de la empresa, o de repente si no se acata un mandato y hay un tema de violencia y resistencia al mandato de la autoridad, o puede haber un tema de violación a la libertad de trabajo, que son delitos que ya pueden presentarse. Entonces creo que acompañado las inspecciones y el desarrollo y las modificaciones que puede haber en ese sentido con el Poder Judicial actualmente, con una nueva norma, una nueva ley, creo que eso es un tema muy interesante para que en punto económico lo toquen. Se va a lograr, creo que más entiendo inclusive que ahora los juzgados laborales, los jueces laborales, en los juicios orales, en los nuevos procedimientos, inclusive tienen una cámara y se filma todo, entiendo todo el procedimiento, con lo cual el incentivo del juez obviamente es hacer lo más justo posible, porque detrás va a quedar una prueba. Ese tipo de cosas creativas deberían estar, digamos, expandiéndose, ¿no? Hay otro tema que no sé si es posible que se vea en el Consejo Consultivo, que es la misma estructura que está haciendo Indecopi. Indecopi está haciendo una nueva estructura de multas, tomando como referencia no solamente 2 parámetros, sino una serie de parámetros: gravedad, la cantidad de gente afectada, etcétera, de forma tal que entre todos estos parámetros se adecue una fórmula que aplique a todos los tipos de multas, digamos, para Indecopi, en este caso sería para el tema laboral, para que no exista pues multas que no conversen con otras. Es decir, todas deberían tener un criterio, digamos, como hacer un algoritmo, hacer una fórmula para que todas funcionen de la manera correcta. Así es, yo creo que hay una serie de buenas prácticas que otras entidades públicas ya han tenido y que la SUNAFIL podría adoptar. Por ejemplo, en SUNAT, antes de que los funcionarios se entren a trabajar en fiscalización, en auditoría, pasan por un curso de capacitación, si no me equivoco, hasta de 6 meses, previo al trabajo mismo, ¿no? Que implica conocer la institución, pero además la legislación, las prácticas, las formas, que son importantes. Entonces, situaciones como esta deberían presentarse también en favor de la SUNAFIL. Por el lado laboral. Muchas gracias a ambos por venir a Punto Económico. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Creo que vamos a tener que volver a hablar sobre el tema, porque hay mucho que hablar sobre el tema laboral y es importante tanto para las empresas como para los trabajadores. Así que me comprometo a tener otra entrevista también para seguir hablando sobre el tema laboral con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por venir a Punto Económico. Y volvemos con más en el siguiente bloque. Vamos a hablar sobre Emprende UP Weekend, sobre negocios para digamos, los futuros empresarios, gente joven de 18 a 25 años que tiene la posibilidad de entrar a este programa de la Universidad del Pacífico. Volvemos.